15 de septiembre conmemoramos el Día de la Independencia Patria en Centroamérica. Pero si hablamos de independencia, ¿será que somos libres en realidad? ¿Será que hay libertad verdadera en nuestros corazones? Querido amigo, querido hermano que nos esté escuchando este día, domingo 15 de septiembre, se celebra en Centroamérica una fecha muy especial, una fecha en la cual pues todas las instituciones públicas y privadas se visten de gala para celebrar lo que sería el Día de la Independencia Patria. Es en esta fecha, el 15 de septiembre, cuando se suele conmemorar parte de estos acontecimientos, el cual se da en países principalmente de Centroamérica y México también, como lo es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, dándose en esta fecha especial la firma del Acta de Independencia de América Central el día 15 de septiembre del año 1821. Desde el punto de vista de los intereses económicos en la primera década del siglo XIX, las autoridades coloniales españolas realizaron una serie de medidas fiscales muy fuertes que limitaban el desarrollo de las oligarquías criollas aquí en Centroamérica, como era el aumento de tributos y la exigencia de la consolidación de deudas estatales, esto con el fin de financiar las guerras europeas de la corona española. Estas medidas al final repercutieron en acrecentar ese sentimiento en pro de la independencia entre los diferentes sectores criollos de aquí, de nuestra zona centroamericana principalmente. A esta situación también se le sumó como un detonante y catalizador la invasión napoleónica a España en el año 1808, que significó el colapso temporal de la autoridad real y el inicio del proceso de independencia mexicano y centroamericano. Ya en el periodo de 1808 a 1814 aproximadamente se produjeron varios alzamientos en el territorio de la independencia de San Salvador. El alzamiento del 5 de noviembre de 1811, conocido como el primer grito de independencia, fue encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar en San Salvador. Se extendió en los días siguientes del mes de noviembre a las ciudades de Santiago Nonualco, Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque. Hubo dos alzamientos relacionados con este que adquirieron relevancia: el del 20 de diciembre de 1811, que ocurrió en Sensuntepec, y el del 24 de noviembre de 1811, ocurrido en la ciudad de Metapán. Este último fue vencido en diciembre de 1811. Al concretarse la independencia centroamericana, se dan tres opciones a la naciente unión de provincias. Primero, conservar la unidad de las provincias. Segundo, independizarse en naciones bien definidas. O tercero, anexarse a lo que en ese entonces era el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. El 22 de diciembre de 1823, la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la Intendencia de San Salvador acuerdan unirse. Ahuachapán se rehúsa hasta el 7 de febrero de 1824. Cuando las dos provincias se unen totalmente y forman el estado de El Salvador, perteneciente a las Provincias Unidas de Centroamérica, siendo promulgada la primera Constitución Federal el 22 de noviembre de 1824 por José Matías Delgado. La obtención de la independencia en Centroamérica podría decirse que fue relativamente pacífica, a diferencia de otros países americanos, los cuales tuvieron que librar batallas muy fieras, batallas tremendas para poder convertirse en estados soberanos. Sin embargo, es específicamente en esta fecha cuando el pueblo reunido pidió a voces la independencia, la cual es proclamada el 15 de septiembre de 1821 por José Cecilio del Valle, quien redactó aquel memorable documento. En el Acta de Independencia se fijaron las bases
de un nuevo régimen. Se determinó que se eligiesen por las provincias representantes para formar el Congreso de la Nación y la formación de la Constitución. También se determinó que las elecciones de representantes se hicieran por las mismas juntas electorales que habían elegido diputados a las Cortes de España, en donde se iban a poder elegir representantes sobre la base de un diputado por cada 15.000 habitantes. Pero a todo esto, ¿será que hoy en día podemos hablar de libertad? ¿Será que en realidad hemos logrado liberarnos de las cadenas que nos hacían esclavos? ¿Somos verdaderamente libres? En el sentido más amplio de la palabra, la libertad se entiende como la capacidad que tiene una persona de pensar con la conciencia y obrar según la propia voluntad de esta persona. La libertad asimismo se puede ver desde varios puntos de vista, como por ejemplo sería la libertad a nivel interno, es decir, la capacidad de actuar guiados bajo nuestra propia libertad. La libertad a nivel externa o libertad de acción. ¿Qué tanta capacidad tenemos para movernos con nuestras propias fuerzas y posibilidades dentro de nuestro entorno? En el libro de Deuteronomios capítulo 28, versículo 1, la palabra nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En este versículo podemos encontrar una promesa grande de bendición para nuestra nación, pero todo empieza no solamente utilizando nuestra libertad como nosotros querramos, o más bien como el mundo influye en nosotros, sino más bien utilizando la obediencia a Dios primero para obtener esta bendición. Podríamos dividir quizás la libertad en dos aspectos diferentes, como la ve el mundo material y como la podríamos ver nosotros como iglesia. El mundo material va a dividir la libertad en los aspectos físicos y mentales, nada más. En el aspecto físico es posible que estas luchas de independencia nos hayan dado una cierta libertad, podemos tener un cierto grado de autonomía en nuestro movimiento, en nuestras elecciones, en las decisiones que podemos tomar nosotros como personas. La libertad de expresión es uno de los logros más grandes que se han conseguido. El mundo material también le va a recordar a usted sobre la libertad mental. Sin embargo, es algo que hoy en día pareciera que ya no tiene casi valor. Hoy en día somos influenciados por medio de la sociedad, de tantos dispositivos multimedia, la televisión, revistas, desde los mismos celulares, computadoras, por medio del internet, las redes sociales, diferentes franjas de programación, que lo único que hacen es irnos metiendo inconscientemente ideas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a analizarnos de qué es lo que mueve esto, qué es lo que mueve toda esta industria, nos vamos a dar cuenta que es el capitalismo. Lo único que le interesa a la industria es mover el dinero, mover saldos, realizar ventas, y ahí es donde los mensajes subliminales llegan a nuestro cerebro y prácticamente la libertad del hombre empieza a perderse, porque lo que está viendo a diario está expuesto a un sinnúmero de comerciales, a un sinnúmero de influencias que lo que hacen es cambiar su percepción del mundo. Esta percepción hace que la mente sienta de que no podemos ser felices solamente con lo que poseemos, sino que hace falta tener más y más cosas materiales para poder llenarnos. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia, hay una libertad que solamente podemos conseguirlo de una forma, y es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la libertad espiritual. Encontramos un llamado muy fuerte en Gálatas capítulo 5 versículo 1, donde nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Él nos hace libres de todas las cadenas del pecado.
Podemos tener libertad física, pero es muy probable que si estamos en pecado, nuestra mente está atada, nuestra mente está encadenada a deseos mundanos, a deseos materiales y carnales que al final van a tener consecuencias negativas, porque lo que el mundo habla solamente es una falsa libertad, solamente es una apariencia, es algo que se queda nada más en lo físico, en lo material, que no llega ni siquiera a lo mental y mucho menos va a poder elevarse a un nivel espiritual. Romanos capítulo 8, 1 y 2 nos dice también: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, usted ya no va a andar conforme a los deseos materiales, usted ya no va a andar conforme a el mundo material le exige que usted ande. Todo eso va a quedar atrás y vamos a andar conforme al Espíritu. Conforme el Espíritu nos dé el entendimiento, nos dé la sabiduría, acercándonos cada vez más a Dios y alejándonos del pecado. Todo lo que sea malo siempre va a traer una consecuencia, la cual va a ser el pecado y la muerte. Y la muerte no es más que el alejamiento de Dios. Para terminarlo, vamos a dejar con este canto, el cual queremos que usted pueda escuchar, que nos hace conciencia un poco sobre la falsa libertad que puede llegar a ofrecer el mundo. Y pues sabemos que solamente en Cristo hay una verdadera libertad. Los deleites, las vanidades, lo material, todo pasa, pero nuestra eternidad con Cristo, eso no va a pasar jamás.